Somos el único medio informativo regional que analiza las noticias, hechos y sucesos con expertos internacionales sobre la actualidad, lo más destacado en el momento y lo que pasa en el mundo con Intercambio. Solo en Econoticias 50 años. Fíjense, Julio, oyentes de Econoticias y seguidores de Ecos del Conveima, que a esta hora en Intercambio tenemos al profesor Ron Milo, quien obtuvo una licenciatura en Física y Matemática en la Universidad Hebrea de Jerusalén. O sea, es decir, hoy la entrevista internacional es desde Israel, y tiene un doctorado en Biología y Física, Physics, en el Instituto de Ciencias de Weizmann. Fue el primer compañero en Biología de Sistemas en la Facultad de Medicina de Harvard, antes de unirse al Departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales en el Instituto Weizmann. Lo hemos llamado porque en este instituto él es el coautor de la propuesta denominada 10-4 contra el COVID-19. Es una propuesta que propone, valga la redundancia, 10 días de cuarentena versus 4 días de trabajo, ¿sí? Es un modelo que propone debilitar al COVID-19 en su periodo de latencia, cuando se está gestando hasta ahora y las personas son asintomáticas. Y a propósito de que el gobierno del presidente Iván Duque ayer abrió un poco, flexibilizó un poco más el tema de la salida de las personas después del 1 de junio y que se le pueda dar quizá la llave a gobernadores y alcaldes para que empiecen a manejar un poco la liberación paulatina de la economía, pues cae de perlas, por decirlo de esta manera, una entrevista a una autoridad mundial en matemáticas y físicas de este diseño que puede servir también en Colombia. ¿Por qué no pensarlo? Así tenga algunas fortalezas y debilidades. Es un modelo matemático que entiendo ya se ha implementado en Austria y que puede servir en estos tiempos de pandemia donde necesitamos hablar de protección de la salud, pero también flexibilizar la economía. Entonces saludamos al profesor Ron Milo. Profesor Milo, good morning and good evening in Israel. Welcome to Ecos del Conveima in Ibagué, Colombia. Happy to be here. Welcome, everyone. Ok, Estefanía, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Juan Pablo? Estefanía Roa is our translator. Doctor Milo, ¿qué es la regla 10-4 contra el COVID-19 que proponen un grupo de científicos para debilitarlo? What is the 10-4 rule proposed by a group of scientists to weaken COVID-19? So the suggestion, yes, I do. So the suggestion is to do a 4-10 strategy, meaning that in order to exit lockdown, which is very tough for many people because they have to make some salary, some income, the idea is to have 4 days of work followed by 10 days of lockdown, and to repeat this two-week cycle. Ok, el profesor dice que se tiene que hacer una estrategia basada en 4-10, es decir, que para poder salir del aislamiento preventivo y pues las personas puedan adquirir algún salario, entonces lo que se propone es que sean 4 días de trabajo y 10 días de aislamiento preventivo. Así es, 10 días de lockdown y 4 días de trabajo. ¿Cómo desarrollaron este modelo matemático en Israel, doctor Milo? How did you and your group develop this mathematical model in Israel? So it was developed based on the need that we understood that some people could not continue in lockdown, and we see that their life work goes to waste. And then what we did is we collected our knowledge, both of the epidemiology of the COVID-19 epidemic, as well as the ability to write mathematical models that take into account the time at which there are infections during work and times that are infections during lockdown. And we combined those in order to build the mathematical models that allowed us to analyze this proposal. And in this proposal, we're using a weak spot of the virus by the fact that people that get infected at work, for the next few days, they are in what's known as a latent period and they're not infectious. And then they'll be most infectious when they're at home at lockdown. And we're using that time scale.
Ok, él dice que se basaron en la necesidad de que las personas no podían continuar en aislamiento y pues necesitaban trabajar. Entonces lo que hicieron fue que basaron los conocimientos ya establecidos en epidemiología del COVID-19 y combinaron los conocimientos de los modelos matemáticos para generar esta propuesta en donde se establece que pues en los primeros 3 días del contagio están en un periodo de latencia y cuando están en un periodo más alto de infección es cuando ya estarían en casa en los 10 días de aislamiento como tal. Bueno, él ya respondió la pregunta que le iba a hacer, pero de todas maneras se la voy a volver a formular. Estamos con una autoridad mundial en temas de modelos matemáticos contra el COVID-19, cuando estamos hablando de una reapertura en Colombia a partir del 1 de junio, donde aún no sabemos y creemos que puede haber ya un aislamiento inteligente, donde alcaldes y gobernadores, atención Andrés Fabián Hurtado, cómo poder hacer una apertura inteligente en Ibagué con modelos matemáticos. Explíquenos más a fondo, doctor Milo, cómo el modelo del 10-4 hace coincidir el periodo de latencia, es decir, cuando se está gestando el COVID-19 y todavía somos asintomáticos en el mundo. Can you give us further explanation on how the model matches the latency period of COVID-19 when people are still asymptomatic? Yes, so there is a fraction of the population that even when they get infected, they stay asymptomatic. And it doesn't matter if you are symptomatic or you're not symptomatic, there's always a latent period, meaning after a person gets infected, there are a few days, on the average about 3 days, at which a person is not symptomatic, is not infectious, sorry. During that time, even if you're at work, you will not be infecting other people. And so people that are asymptomatic, if they got infected at work, they'll only become infectious, even if they're not aware of it, when they're under lockdown. And by that, we're making sure that most of their infectious potential will be under lockdown when they don't interact with many people. Ok, él explica que pues muchas de las personas cuando están, pues cuando se infectan, duran 3 días, 3 y 4 días sin síntomas o en el periodo de latencia. Él dice que este periodo de latencia significa que pues estas personas no son, o sea, no tienen altos niveles de infección hacia otras personas. Por lo tanto, con este modelo lo que se apunta es que en esos periodos de latencia pues se supondría que están en contacto con las personas que los pueden llegar a contagiar y cuando ya se vuelven infecciosos, o sea, que pueden llegar a infectar a otras personas, es entonces cuando estarían en el aislamiento durante el periodo de 10 días y que pues que si ya dentro de ese periodo presentan síntomas, ya se tendrían que quedar en ese periodo de aislamiento hasta que ya puedan combatir pues de cierta manera el virus con la cuarentena como tal. Repito, estamos con el profesor Ron Milo, quien obtuvo una licenciatura en Física y Matemáticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén y hace parte del Instituto de Ciencia Weizmann, allá en Israel, donde él es coautor de la propuesta 10-4 contra el COVID-19. 10 días de lockdown, es decir, de aislamiento, versus 4 días de trabajo. Más o menos, como decirlo en colombiano, aislamiento inteligente. ¿Y cómo pretende él tratar de bloquear y de disminuir la gravedad del COVID-19, que por supuesto es hoy la amenaza mundial? Y es que los epidemiólogos utilizan un término técnico denominado el RO, o el factor R0, que significa la tasa de contagios que una persona puede tener versus otras con las que entre en contacto a lo largo de su cadena de contagios. El RO es un factor que venía siendo exponencial en todos los países donde hubo una alta tasa de letalidad, como lo fueron en Inglaterra, en Italia, en España, en los Estados Unidos, e iba a ser exponencial también en nuestro país, si no es gracias al presidente de la República, Iván Duque, y a nuestros mandatarios regionales, Ricardo Orozco y Andrés Hurtado, que lo hicieron muy bien, anticipándose al aislamiento
y manteniéndolo a lo largo del tiempo. Por eso a esta hora le vamos a preguntar al doctor Milo qué es el factor R0 o RO y cómo la regla del 10-4 lo mantiene en 1. Quiere decir, 1 es que solamente se le contagia a una persona, a otra persona se lo contagia a otra, y no 1 a 2 o 1 a 3 o 1 a 4 o 1 a N personas de manera exponencial. Doctor Milo, what is the R0 factor? R0 factor, and how does rule 10-4 keep it at 1? Yes, so the R factor refers to how many people on average would get infected from each person that got the disease. In the 410, you bring together some days of work and some days of lockdown. And the idea is to find a combination such that even if it is high during work, because there is a lot of days of lockdown following that, the combination together would keep the R below 1. So this happens because there's less work days, so less interactions. This happens because there's less density of people at work. And that happens because of the latency period, which ensures that people that get infected at work usually are not infectious for the rest of the work time and only become peak infectious when they're in lockdown. So this is how you achieve an R below 1. Of course, okay. I should also mention, you should keep all the other measures, meaning it's important to keep physical distancing, to wear masks whenever needed, not to engage in big festivals or singing events or sports events that are known to be super spreaders events. So it's important to make sure that all of those measures are kept on throughout all of the days, that you don't do those activities. Okay. El profesor dice que el factor R es como lo que se espera desde cuántas personas en promedio que se infectarían de coronavirus. Lo que habla es que eso es una combinación de factores que hacen que la tasa de infección sea menor a 1. Eso se puede alcanzar con una baja densidad de personas en el trabajo. Y pues había hablado de nuevo del tema de la latencia del virus, en que en esos 4 días, pues la persona cuando es infectada, pues todavía está en periodo de latencia y en su etapa más infecciosa estaría en aislamiento. Por lo tanto, la tasa de infección sería mucho menor. La aclaración también se tiene que acompañar, esta estrategia de la 10-4, se tiene que acompañar con otras medidas ya aplicadas dentro de los países, tal vez como la separación, como el aislamiento social, el uso de tapabocas y otras medidas que hacen que uno mantenga la tasa de infección también baja y que al mismo tiempo, combinada con la estrategia 410, hace que esta tasa de contagio sea mucho menor. ¿Qué piensan los epidemiólogos de su país, es decir, en Israel, de este modelo matemático que cambia el concepto de las cuarentenas? What do epidemiologists in your country think of this model that changes the concept of quarantines? So I come from Israel, and in Israel, because of several decisions to close the country pretty early and to start the lockdown early, there haven't been many cases, and therefore there's hardly any new cases of infections in Israel right now, and therefore most of the sectors, if not all of them, including the schools, are now reopened. So we shared our results with the different epidemiologists and governmental officials. It was taken into account when thinking of how to open the school system. But the situation right now on the ground is that actually there is no need for a full lockdown, only for the measures of not having gatherings of many people and wearing masks.
Ok, él habla que pues dentro de dentro del modelo de los epidemiólogos se tomó en cuenta este modelo para establecer dentro del país, pero cuando se fueron ya a reabrir el aislamiento como tal, vieron que pues no había necesidad para un aislamiento completo y que pues cuando se fue a aplicar pues se tuvo en cuenta que no había necesidad de hacer esos aislamientos, sino que ahora las personas, cuando se reactivó las actividades dentro de Israel, se están haciendo el aislamiento social, el uso de tapabocas y teniendo en cuenta quiénes son los que se están contagiando en este momento para poder controlar. En Israel hasta el momento hay 16.659 casos detectados de COVID-19. Israel, la capital mundial de muchas religiones, por supuesto la sede de Jerusalén, la capital religiosa del mundo por excelencia, es un país que tiene 8.712.000 aproximadamente habitantes y tiene una tasa de letalidad del 1,67%, pero sorprende que para ser un país pequeño, en población tienen 32 muertes por millón. Profesor Milo, 32 deaths per million versus 1.67 mortality rate for COVID-19. What do you think about your government, the politics against COVID-19? I think all in all, most of the decisions that were taken in good timing, and that enabled keeping and suppressing the epidemic at a relatively early stage. Ok, él dice que pues, la mayoría de las decisiones se tomaron en un momento adecuado para, de cierta manera, abrir una etapa como de supresión del virus. Entonces, estas medidas se tomaron en una etapa temprana y esto ayudó a que, de cierta manera, ayudara a obtener estas cifras que usted, Juan Pablo, da. Claro que sí. Doctor Milo, ¿qué sectores económicos no son compatibles con la regla 10.4 o 4.10 contra el COVID-19 y no permiten reabrir la economía? Usted ya lo nombraba hace algunos minutos sobre los escenarios deportivos, los eventos de alta afluencia. Which economic sectors are not compatible with 10-4 rule and don't allow the economy to reopen? Yeah, so indeed, the 4-10 strategy works better for some sectors than for others. So, for example, some sectors that say require a gathering, say arranging big events like movies or theater or sports events or weddings could not happen with a large number of participants. Similarly, sectors where you have to work every day, for example, when you help the elderly or taking care of people with special needs, they could not wait for the 10 days, and those have to become essential workers that have to work throughout. But for many other sectors, if you work 4 days or 5 days and you do it very intensively, maybe you can work more hours than usual. You can hopefully get enough of an income to enable keep your business alive or support your household. Ok, él dice que pues algunos sectores, tales como los que requieren que hay algunas grandes aglomeraciones de personas, tales como teatros, cines o eventos deportivos, pues no son sectores de cierta manera que puedan aplicar esta regla. Pero, por ejemplo, él daba el caso de personas que tienen trabajos esenciales como el cuidado de personas de la edad adulta, o de que tienen personas que requieren cuidados especiales, son trabajadores esenciales, y para ellos no aplicaría tampoco la estrategia 10.4 porque no pueden darle espera a al cuidado de estas personas, por lo tanto son trabajadores esenciales. Pero
otros sectores que trabajan todos los días y pues de cierta manera pueden aplicar esta estrategia. Lo que hacen es que pueden trabajar un poco más de horas para poder asegurar un mayor salario, una mayor entrada de dinero y asimismo poder entrar a los 10 días de aislamiento. ¿Qué país ha implementado la regla del 10-4 o el 4-10? Which country has implemented it? So far, this was implemented at the level of different companies. For example, in Spain, the biggest supermarket chain has used that for its employees. Or in Austria, in order to open up the education system, they did a strategy such as this of 5 days of study every 2 weeks in 2 groups. There's also a company in Canada, for example, that does that. And it's being discussed in several regions of the world in order to use it in order to open up those locations. Él dice que pues esta estrategia se ha implementado en varios países, da unos ejemplos de la cadena de supermercados más grande de España, la ha implementado, el sistema de educación en Austria lo implementó, en donde tienen un periodo de 5 días de estudio cada 2 semanas, está dividido entre 2 grupos de grupos de estudiantes. Dice que en Canadá también hay una empresa muy importante que ha implementado esto. Y también dice que este modelo está siendo discutido en varias regiones del mundo para poder ser implementado. Okay. Dr. Milo, is 10-4 rule or 4-10 rule? It depends on how you want to look at it. It's 4 days of work, 10 days of lockdown. So you can think about it as a 4-10 or you can call it 10-4 and that's also fine. Okay, last, tell me please, Dr. Milo, about your curriculum vitae, about your life. You are from Israel. We wonder about your studies, all your studies in Israel and in all over the world, in other parts of the world. So I'm now at home in Kfar Saba in Israel, and I just enjoy seeing my small daughter, who's 5 years old. It's been very hot here, so she just went into a small pool that we have here. So I have 3 young daughters. Okay. And this strategy is based on my background that started in physics and math. And then for the past years, I've been working in biology. And all this work has been done together with my PhD mentor advisor from many years ago, where we came back to work on this. His name is Uri Alon. And we're working on this together with our students who are really fantastic. Yinon Bar-On, who's really superb, and Omer Karim. And all of us are working on this together to try and bring to the world this possibility. Congratulations. Vamos a la traducción y vamos a despedir al doctor. Ok, bueno, él cuenta que en este momento está en Karsaba, pues está con su hija pequeña que tiene 5 años, cuenta que tiene 3 hijas y pues que este modelo sale a partir de él, pues lo que él ha trabajado, él tiene pues conocimiento en física, en matemáticas y en biología y pues con sus compañeros de investigación quisieron traer un modelo que pudiera establecer algo más certero para combatir el COVID-19. Doctor Ron Milo, muchas gracias por estar con nosotros en la emisora Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima, Colombia. Doctor Milo, thank you very much for attending Ecos del Conveima Regional Radio Station in Ibagué, Colombia. Thank you. I hope everybody stays safe and healthy. And thanks for our translator that did a fantastic job. Muchas gracias. Hiciste un trabajo fantástico, Estefanía. Vale, muchas gracias. Ahí lo tiene Julio Montiel y Camilo Patiño, quien se dispone con mucha emoción a hacer esta nota. Universidad Hebrea de Jerusalén, doctorado en física, biología, todas las especialidades de Patiño. Instituto de Ciencia de Wismar. Parece que es austríaco, Estefanía. ¿Me da la impresión? ¿Sí, no? Parece que él es austríaco. Are you from Austria or are you from Israel? I'm from Israel. Ah, Es de Israel. Él es de Israel. Ok, perfecto.
y es una autoridad mundial con la que hemos hablado de este modelo del 4-10, 10 días de lockdown, de aislamiento, versus 4 días de trabajo, que puede ser algo para considerarlo aquí en el aislamiento preventivo, no solamente en el tema gubernamental, sino también en las empresas para los protocolos de bioseguridad que tanto está hablando y promocionando nuestro gobierno nacional. Dr. Milo, thank you very much. Goodbye. Bye bye.